Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, buen provecho. Bienvenidos a esta perla de la palabra y gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de la gracia de la adoración. Para comenzar, necesitamos entender lo que verdaderamente es la adoración. La adoración no es una canción, aunque la adoración incluye alabanza, pero más allá de ello, la adoración es un estilo de vida apasionado por el Señor, apasionado por Dios, porque Él es la verdadera, en el que Él es verdaderamente el centro de nuestras vidas, la prioridad absoluta, sin competencia. Como dice la palabra en Cantares capítulo 7, versículo 10, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Es una entrega total, una pasión total por Dios. Por supuesto que no sucede de la noche a la mañana. La misma novia de Cantares, que en Cantares 7:10 dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. A lo largo del libro de Cantares pasa por lo menos 3 etapas. Una en la cual ella dice, mi amado es mío, o sea, es un amor egocéntrico. Luego, una segunda etapa donde dice, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Y ya comienza a entender que la cuestión debe ser mutua. En la tercera etapa ya la prioridad la tiene el amado, no ella, y entonces dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y finalmente en la cuarta etapa es cuando ella dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento, es decir, mi vida completa está entregada, rendida a Él. De hecho, hasta en el lenguaje común se reconoce que la adoración es un amor apasionado. Cuando las personas le dicen a otra persona de la que están enamoradas, yo te adoro, lo que están diciendo es, yo te amo con el máximo amor que me es posible. De la misma manera, adoración a Dios es tener el máximo nivel posible de amor hacia Él. Es alcanzar la máxima expresión de amor hacia Él que como ya lo expliqué, va sucediendo gradualmente en nuestras vidas. De tal manera que en cada momento, si estamos haciendo nuestro mayor y mejor esfuerzo de agradarlo y de vivir para Él, aún en medio de nuestras imperfecciones, lo estaremos adorando en el nivel en el cual va creciendo nuestro amor. Recordemos que la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y también en Proverbios capítulo 4 versículo 18 nos habla que la vida del justo es como la luz de la aurora que va creciendo a cada momento hasta llegar a su máxima expresión, de tal manera que nuestro amor hacia el Señor es de esa misma manera. Cuando vamos entendiendo la plenitud del amor de Él hacia nosotros, y recordemos que el amor de Él hacia nosotros es infinito porque Él es infinito, y es decir, nos vamos dando cuenta en el transcurrir de nuestra vida como creyentes cada vez más de cuán grande es el amor de Él. En esa misma medida nos vamos a enamorar nosotros de Él. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 nos recuerda que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en Lucas capítulo 7 versículo 47 también la palabra del Señor nos recuerda que al que mucho se le ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando nosotros vamos entendiendo en nuestro caminar en el Señor cuánto es que Él nos ha perdonado, en esa misma medida entonces vamos a crecer en el amor hacia Él y vamos a ir avanzando en la adoración. De hecho, el Señor a nosotros ya nos adora. Él nos ama en la máxima expresión que fue manifestada en la cruz del Calvario, dando a Cristo para morir por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos obtener perdón de pecados y poder ser adoptados como hijos suyos. Y Santiago capítulo 4 versículo 5, la palabra de Dios dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, y la adoración es un anhelo apasionado por el Señor, es tener
Y ese amor apasionado nos lleva a buscar una comunión constante con Él. Y en la comunión con Él no solo nos responde, sino que nos enseña cosas que no conocemos y que también nos van haciendo crecer en nuestro amor. Recordemos lo que dice Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y por el otro lado, en Isaías 45, versículo 3, la palabra de Dios nos recuerda que Él nos va a mostrar los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, pero eso solo se hace con aquel que anda en intimidad. Cada vez que nosotros vamos creciendo o en la medida que vamos creciendo en intimidad con el Señor, en esa misma medida vamos recibiendo más de Él y eso mismo alimenta nuestro amor hacia Él. En la adoración, ¿y por qué decimos que la adoración es una gracia? En primer lugar, porque solo lo pueden tener o solo pueden llegar a ese nivel de amor los que son hijos de Dios. La palabra nos enseña que el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Perdón, más para nosotros son poder de Dios para salvación. De tal manera, y también la palabra nos dice que el hombre natural está cegado en su entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y a nosotros, los que amamos a Dios, ya nos resplandeció esa luz. Entonces ahí está la primera manifestación de que la adoración es una gracia, porque es solo exclusivamente para los hijos de Dios. Pero por el otro lado, también es un canal de gracia, por cuanto que mientras más amamos al Señor y más le buscamos, más vamos a vivir en el reino y más vamos a tener todas las añadiduras del reino. Aparte de ello, la palabra nos enseña que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha reservado para los que le amamos y que nos son reveladas por el Espíritu Santo. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 2, versículos del 9 al 12. Y también en Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19, la palabra de Dios nos habla de que en esta comunión, en esa intimidad, en esa búsqueda, en esa hambre de Dios, dice la palabra que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces, es en la adoración, en esa adoración creciente que es por gracia, y que vamos a alcanzar el pleno conocimiento de la esperanza a la que Dios nos ha llamado, de las riquezas de su herencia que comparte con nosotros todos los santos y de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, de tal manera que el adorador va a vivir en una plenitud de vida, en una vida bendecida, en una vida en victoria, como dice la palabra, porque cada día más él va a vivir el hecho de que no solo vive en Cristo, sino Cristo vive en él. Y Colosenses 1:27 nos recuerda que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y por el otro lado, la palabra también nos recuerda que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y eso es buscar primeramente al Rey, a tener esa comunión, esa intimidad, ese amor, esa adoración hacia Él, nos vendrán todas las demás cosas por añadidura. Y por el otro lado, la adoración nos lleva a la presencia de Dios. El que adora necesariamente vive en la presencia del Señor, y la palabra nos enseña que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y por el otro lado, esa plenitud de gozo nos lleva a la victoria, porque la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y por el otro lado, también la adoración
que es la búsqueda constante de la presencia de Dios en nuestras vidas y de estar consciente de la presencia de Dios en nuestras vidas, también nos dice que si nos deleitamos en Él, en su presencia, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón, y deleitarnos en Él es precisamente la adoración. Recordemos, la adoración, más allá de un canto, la adoración es un estilo de vida, de un amor creciente para con el Señor, y como dice la palabra, le amemos a Él con todo nuestro ser, y eso va a traer como consecuencia que nos sean añadidas todas las bendiciones del reino. Por eso la adoración es una gracia que nos es permitida en el momento de la salvación por Cristo, un regalo de su gracia, pero también es un canal de su gracia, un canal de bendiciones para con cada uno de nosotros, por todo lo que aprendemos, más por todo lo que recibimos de bendición en la búsqueda de la presencia de Dios, en la adoración. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, y les recuerdo, necesitamos cada día buscar más de la presencia de Dios, buscar más ser adoradores en espíritu y en verdad. Recuérdese que la palabra dice en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Pero por qué? Porque nos quiere bendecir. No es para su deleite, aunque a Él se deleita en nuestra adoración, pero no es para un deleite egoísta, sino que Él se deleita en nuestra adoración, porque a través de nuestra adoración, usted y yo somos más bendecidos cada vez, y Él se deleita en bendecirnos. Muy bien, gracias por conectarse. Si Dios lo permite, más tarde nos volvemos a reunir para otra perla de la palabra, para seguir creciendo juntos, edificándonos juntos en la palabra de Dios y fortaleciendo nuestra fe. Que el Señor les bendiga, que tengan buen provecho y una buena tarde. Un abrazo. Bendiciones.